Mis queridos, vamos a continuar. Lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Hemos llegado al texto. No, no puede ser, lo cerré. ¡Ah! Dostoyevsky y el parricidio. En unos momentos más les estoy mostrando el texto. No recuerdo haberlo cerrado, pero no. Puede ser que mi memoria aquí me traicione. Ahí está. Zoom. A ver, un segundo, un segundo. Ahí está. Dostoyevsky y el parricidio. Texto escrito en 1927, publicado en 1928. Es un texto extenso, así que voy a hacer la menor cantidad de comentario posible. Ajá. Ediciones en alemán, traducciones al castellano por Luis López Ballesteros y Ludovico Rosenthal. Dice el traductor, a partir de 1925, los editores Fulop Miller y Eckstein, de Múnich, comenzaron a publicar una serie de volúmenes suplementarios de la gran edición alemana de las obras de Dostoyevsky, dirigida por Mauger, 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 Mauger Mauger van den Broek, que se había completado pocos años antes. Los nuevos volúmenes, de igual formato que los de aquella edición, contenían escritos póstumos, manuscritos inconclusos, material de varias fuentes que arrojaban luz sobre el carácter y la obra del escritor ruso Dostoyevsky. Uno de ellos estaba destinado a reunir bocetos y borradores relacionados con el texto de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, así como un análisis de los orígenes de este libro, y los editores estaban ansiosos por invitar o persuadir a Freud de que redactase una introducción acerca de la psicología tanto del libro como de su autor. Aparentemente, tomaron contacto con Freud a comienzos de 1926 y Freud empezó a escribir su ensayo a fines de junio de 1926. Sin embargo, la urgente necesidad de dar a conocer su folleto sobre el análisis ejercido por Legos, véase en la descripción de este video, pueden los Legos ejercer el análisis, en vista del proceso judicial iniciado contra Theodor Reich, lo apartó de la tarea. De ahí en más, parece haber perdido interés por ese ensayo, sobre todo como nos lo relata Ernest Jones, luego de haber encontrado un libro de Neufeld sobre el mismo tema, el cual, según apuntó Freud, en una nota al pie, con notable modestia, destaquémoslo, contenía la mayoría de las ideas que él estaba expresando. Es decir, pues ya lo escribió alguien, ¿para qué escribo yo? No está claro en qué momento retomó la redacción del ensayo. Ernest Jones, biógrafo oficial de Freud, alumno de Freud, sugiere que lo había concluido ya a comienzos de 1927, pero esto no parece muy probable, pues la novela de Stefan Zweig, de la que se ocupa la parte final del ensayo, apareció en 1927. El volumen en que se concluyó como introducción el ensayo de Freud, titulado La versión original de Los hermanos Karamazov, solo se publicó en otoño de 1928. El ensayo consta de dos partes bien definidas. La primera trata del carácter de Dostoyevsky en general, su masoquismo, sentimiento de culpa, ataques epileptoides, entre comillas, su actitud dual en lo ateniente al complejo de Edipo. La segunda analiza en especial su pasión por el juego e incluye el relato de una novela breve de Stefan Zweig que esclarece la génesis de esa afición, como se puede apreciar en la carta posterior de Freud a Theodor Reich que publicamos en las páginas 192-94, que esto yo creo que lo incluiré en otro video, porque este texto de Dostoyevsky y el parricidio quiero abarcarlo en uno solo, ¿vale? Esas dos partes del ensayo están más íntimamente vinculadas de lo que parece a primera vista. Tal vez el ensayo muestre señales de un trabajo, entre comillas, circunstancial, hecho a pedido, pero contiene mucho interés. Por ejemplo, las primeras consideraciones sobre los ataques histéricos desde que escribiera su temprano trabajo acerca de este tema, 20 años atrás, así como una reformulación de sus últimas concepciones sobre el complejo de Edipo y el sentimiento de culpa, y un esclarecimiento colateral del problema de la masturbación que no ha de hallarse en su anterior examen de este. Pero
por sobre todas las cosas, tuvo aquí oportunidad de expresar sus puntos de vista acerca de un escritor a quien él ubicó en primerísima línea, James Strachey. Comenzamos con el texto de Freud. En la rica personalidad de Dostoyevsky, uno distinguiría cuatro fachadas: el literato, el neurótico, el pensador ético y el pecador. ¿Cómo orientarse en medio de esa desconcertante complicación? El menos dudoso es el literato. Él tiene su sitial no muy atrás de Shakespeare, es decir, es un muy buen escritor. Los hermanos Karamazov es la novela más grandiosa que se haya escrito, y nunca se estimará bastante el gran episodio el episodio del Gran Inquisidor, una de las cumbres de la literatura universal. Por desdicha, el análisis debe rendir las armas ante el problema del creador literario, que les dejo en la descripción de este video, el creador literario y el fantaseo. Texto escrito por Sigmund Freud. Lo más atacable en Dostoyevsky es el pensador ético. Si se pretendiera tenerlo en alta estima como hombre ético con el argumento de que solo alcanza el grado supremo de la eticidad quien ha llegado hasta la pecaminosidad más profunda, se pasaría por un alto reparo. Es decir, ¿quién en este mundo puede saber de manera más clara lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién se ha entregado a lo malo y ha sobrevivido? Salud. ¿No? Continuamos. Ético es quien reacciona ya frente a la tentación interiormente sentida, sin ceder a ella. Ok, vamos a concederle ahorita eso, doctor Freud, porque ético, podría haber una eticidad práctica y una eticidad fantaseada. ¿Cómo ven ustedes, queridas, queridos? No sé si soy claro. Podemos decir esto es bueno y esto es malo porque nosotros lo hemos vivido o porque creemos en quien nos lo dice. Ajá. Y ya cuando sentimos una tentación, decimos no, porque papá me lo dijo, o no, porque mamá me lo dijo, pero yo no lo sé. Dice el texto, pero quien alternativamente peca y luego en su arrepentimiento formula elevados reclamos éticos, se expone al reproche de que arregla las cosas de manera harto cómoda. Es que bueno, ya se dio el gusto, dice el texto, no ha realizado lo esencial de la eticidad, la renuncia, pues la vida ética es un interés práctico de la humanidad. Pero ¿renuncia de qué, doctor Freud? ¿De mi placer o el de mis padres? El que ellos puede ser que ya hayan vivido. ¿Qué es entonces? ¿La eticidad práctica o teórica? Vamos a continuar. Se parecería a los bárbaros del tiempo de las invasiones, que asesinaban y como penitencia pagaban una multa, con lo cual esta última era directamente una técnica para posibilitar el asesinato. Iván el Terrible no se comportaba de otro modo, y aún esa componenda contra con la eticidad, repito, y aún ese acuerdo con la eticidad es un característico rasgo ruso. Aquí Freud haciendo una muestra de cierta, es que no es prejuicio, no es es más bien un juicio cultural. Yo como judío puedo decir, los rusos hacen así. Ajá. Y no estoy señalando algo malo, no. Es que, queridas, queridos, y esto es también algo que yo les puedo señalar del análisis mismo, no es la ética superior a la humanidad, no, es la humanidad superior a la ética. Por cuanto nosotros, como seres humanos, hacemos ética, acomodamos la ética como una forma de convivencia social.
Ahí voy a dejar mi comentario, pero continuamos. Tampoco es glorioso el resultado final de la brega ética de Dostoyevsky. Casi yo no uso esta palabra. Permítanme. Brega. Aquí está la definición de brega, acción y efecto de bregar. Ay, gracias. Bregar. Bregar, amasar de cierta manera el pan. Dicho de una persona, luchar, reñir, forcejear con otra u otras. Es una lucha ética de Dostoyevsky. Gracias. Diccionario, continuamos. Tras las más violentas luchas por reconciliar las exigencias pulsionales del individuo con los reclamos de la comunidad humana, aterrizó en sentido retrógrado, es decir, hacia atrás, en el sometimiento a la autoridad así secular como espiritual, en el temor reverencial a los ares y al Dios cristiano, y en un nacionalismo ruso de estrechas miras. Estación esta que inteligencias ordinarias habían alcanzado con menor trabajo. Ahí se sitúa el punto débil de esa gran personalidad. Dostoyevsky falló en ser un maestro y libertador de los seres humanos. Se asoció a sus carceleros. El futuro cultural de los hombres tendrá poco que agradecerle. Probablemente pueda demostrarse que su neurosis lo condenaba a ese fracaso. De acuerdo con la altura de su inteligencia y la intensidad de su amor por los hombres, había tenido ante sí otra senda de vida, la senda apostólica. Considerar a Dostoyevsky como pecador o criminal provoca una violenta protesta, no necesariamente fundada en el juicio filisteo sobre los criminales. No entiendo esta frase, pero vamos a continuar. Uno se percata pronto del verdadero motivo. En el criminal hay dos rasgos esenciales: el egoísmo sin límites y la intensa tendencia destructiva. Común a ambos rasgos y premisa de sus exteriorizaciones es el desamor, la falta de valoración afectiva de los objetos humanos. Y de inmediato uno se acuerda del opuesto en Dostoyevsky, su gran necesidad de amor y su enorme capacidad de amar, exteriorizada esta en manifestaciones de extrema bondad, que le valen ser amado y socorrido donde habría merecido el odio y la venganza, por ejemplo, en la relación con su primera mujer y con su amada. Entiendo, su amante. Ajá. Entonces, uno no puede menos que preguntarse de dónde viene la tentación de incluir a Dostoyevsky entre los criminales. La respuesta es la elección temática del creador literario. Los caracteres que descuellan por sus rasgos violentos, asesinos, egoístas, lo que indica la existencia de tales inclinaciones en su interior. Además, algún elemento fáctico de su vida, como su manía del juego, y acaso también el abuso sexual cometido contra una niña inmadura. Nota número 1. Vamos a ver. Dice, son palabras de Freud. Véase el examen de esto en Fulop Miller y Eckstein. Stefan Zweig escribe, no lo detienen los frenos de la moral burguesa. Nadie sabe decir con exactitud cuánto transgredió en su vida las barreras jurídicas, cuánto de los instintos criminales de sus héroes se tradujeron en sus propios actos. Acerca de los íntimos vínculos entre los personajes de Dostoyevsky y sus propias vivencias, véanse las puntualizaciones de René Fulop Miller en la sección introductoria de Fulop Miller y Eckstein, basadas en Strahov, el tema del abuso sexual cometido por Dostoyevsky contra una niña inmadura aparece varias veces en las obras de Dostoyevsky. No, miren, no es cometido por Dostoyevsky, sino por sus personajes, especialmente en el texto La confesión de Stavrogin y la vida de un pecador. Ajá. Ok, entonces no se sabe, al menos dicen los estudiosos, cuánto Dostoyevsky ilustró en sus obras eventos de su propia vida, ya sea como elemento activo o pasivo de un crimen, que hizo o le cometieron. Ajá. La contradicción se resuelve inteligiendo que la fortísima pulsión destructiva de Dostoyevsky, que fácilmente lo habría convertido en un criminal,
En el curso de su vida se dirigió sobre todo hacia su propia persona, hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Y así se expresó como masoquismo y sentimiento de culpa. Empero, le restaban a su persona sobrados rasgos sádicos que se exteriorizaban en su irritabilidad, manía martirizadora, intolerancia aún hacia las personas amadas, y también salían a la luz en la mane- en la, salían a la luz en la manera en que trataba a sus lectores como autor. Vale decir, en las pequeñas cosas era sádico hacia afuera, en las cosas mayores sádico hacia adentro y por tanto masoquista, o en el más blando, manso y solícito, es decir, entregado de los hombres. De la complicación de la persona de Dostoyevsky hemos espigado tres factores, uno cuantitativo y dos cualitativos: la extraordinaria altitud de su afectividad, la disposición pulsional perversa que debía moverlo a ser sadomasoquista o un delincuente, y el talento artístico no analizable. La existencia de este conjunto sería perfectamente viable sin neurosis. Hay, en efecto, masoquistas plenos no neuróticos. De todos modos, de acuerdo con la relación de fuerzas entre las exigencias pulsionales y las inhibiciones que las contrarrestan, más las vías de sublimación disponibles, habría que clasificar a Dostoyevsky como uno de esos caracteres llamados apasionados, entre comillas. Pero la situación es perturbada por la copresencia de la neurosis, que según dijimos, no sería indispensable bajo estas condiciones, pero se produce tanto más fácilmente cuanto más rica es la complejidad que el yo debe dominar. Ahora bien, la neurosis no es más que un signo del que yo no consiguió esa síntesis, de que perdió su unicidad en el intento, es decir, se separó de sus deseos, no los reconoce, no los controla. Pero, ¿cuál es la prueba de la neurosis en sentido estricto? Esto está fabuloso. Me he guardado mis comentarios sobre neurosis para dejar que el texto hable. Sobre la base de sus graves ataques, acompañados de pérdida de conciencia, convulsiones musculares y la desazón subsiguiente, malestar. Ajá. Con desazón podemos entender malestar. Dostoyevsky se sentía miserable. Dostoyevsky se calificó de epiléptico y por tal lo tuvieron los demás. Ahora bien, es en un todo probable que esta llamada epilepsia solo fuera un síntoma de su neurosis, muy probable una histeria, que por tanto debía calificarse como justo histeroepilepsia, vale decir histeria grave. Ciertamente coincido con usted, doctor Freud. Hay dos razones que impiden lograr certeza plena. La primera, que los datos anamnésicos sobre la llamada epilepsia de Dostoyevsky son deficientes y no confiables. La segunda, que no es clara la concepción de los cuadros clínicos ligados con ataques epileptoides. Abordemos primero el segundo punto. Huelga repetir aquí toda la patología de la epilepsia que no aporta nada decisivo. Empero, puede decir que a pesar de ello se sigue destacando como aparente unidad clínica el viejo morbus Sacer, la ominosa enfermedad que sus impredecibles ataques con sus impredecibles ataques convulsivos, en apariencia no provocados, la alteración del carácter que se vuelve irritable y agresivo, y el progresivo desfallecimiento de todas las operaciones intelectuales. Pero cada uno de sus extremos, pero hacia cada uno de sus extremos, ese estado se volatiliza en lo indeterminado. Los ataques que se presentan brutalmente con mordedura de la lengua y el vaciamiento vesical, entiendo que vómitos, repetidos con riesgo mortal en el estatus epilépticos, es decir, digamos como eh, un estado de confusión antes o después del ataque epiléptico, en cuyo transcurso el paciente mismo se infiere graves daños físicos. Ajá. Pueden atemperarse o pueden reducirse y ser solo ausencias breves, meros estados de vértigo o mareos muy pasajeros, y pueden sustituirse por periodos cortos en que el enfermo hace cosas que le son ajenas, como bajo el imperio de lo inconsciente.
Es decir, digamos como un sonambulismo, algo así. Ajá. Continúa el texto. De ordinario, condicionados por lo corporal de una manera que nos resulta inasible, inobservable. Su génesis primera puede deberse a un influjo puramente anímico, como un terror, o reaccionar en lo sucesivo frente a excitaciones anímicas, es decir, no excitaciones de fuera, sino de adentro del sujeto, sus propias emociones. Ajá. Por característica que sea la disminución intelectual de la inmensa mayoría de los casos, se conoce por lo menos uno en que esa afección no perturbó un elevado rendimiento de este terreno. Esto debe ser un autor. Otros casos respecto de los cuales se sostuvo esto mismo son inciertos y están expuestos a idéntico reparo que el del propio Dostoyevsky. Las personas aquejadas de epilepsia pueden provocar la impresión de estupidez, de desarrollo detenido, en un todo de acuerdo con el hecho de que la afección suele ir acompañada a menudo de imbecilidad, de la imbecilidad más notable y de las mayores deficiencias cerebrales. Antes de continuar, esta palabra no pretende ser despectiva, no pretende ser un ataque personal, es más bien o formaba parte del vocabulario médico en tiempos de Freud. Estoy valiéndome de el texto Tres ensayos de teoría sexual, donde Freud nombra, conforme a la medicina de su tiempo, como aberraciones sexuales a ciertas conductas. Ajá. Les dejo en la descripción toda la lista de reproducción de los tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Continúa el texto. Si bien, hablando de Dostoyevsky y esta supuesta imbecilidad atribuible a su epilepsia, si bien este no es un componente necesario del cuadro clínico del epiléptico, pero esos mismos ataques, con todas sus variaciones, se encuentran también en otras personas que testimonian un pleno desarrollo anímico y una afectividad hipertrófica, es decir, incapacidad de desarrollar, de explorar sus propios afectos. Casi nunca gobernada satisfactoriamente. Ajá. Muy intensos esos afectos, pero tal vez la misma intensidad hace que quien los genera, quien se relaciona con ellos sea de manera muy superficial. Dice el texto, no asombra que en estas circunstancias se encuentre imposible establecer la unidad de la epilepsia como afección clínica. Lo que sale a la luz en la homogeneidad de los síntomas exteriorizados parece requerir una concepción funcional. Como si la descarga pulsional anormal tuviese un mecanismo orgánicamente preformado, puesto en acción por las más diversas constelaciones, tanto perturbaciones de la actividad encefálica, producidas por graves enfermedades tisulares, es decir, de los tejidos, y tóxicas, como un insuficiente gobierno de la economía anímica, un tráfico sujeto a crisis de la energía actuante en el interior del alma. Ah, queridas, queridos, este texto está muy técnico, pero no lo considero difícil. Ajá. Básicamente, tratando de describir lo que Freud creía, no podía constar, pero podía hasta cierto punto describir que ocurría en Dostoyevsky. Puede ser una cuestión física, una enfermedad que haya tenido Dostoyevsky, por ejemplo, eh, ¿cómo se le llama? Un tumor cerebral que derivaba una epilepsis, una degeneración cerebral, pero degeneración no en el sentido moral, sino en el sentido de los tejidos, ajá, un daño cerebral, o simplemente eh, un cierto manejo de su energía. Ajá. Y hablando aquí de una concepción de Freud acerca no de Dostoyevsky, sino de la mente humana. Ujú. Por eso hablamos de energía actuante y me llama la atención que hasta el momento Freud haya usado poco la palabra pulsión. Ah, miren, ya la vi. Vamos a continuar. Tras la bipartición, uno vislumbra la identidad del mecanismo de la descarga pulsional que estaría en su base. Este no puede encontrarse muy lejos de los procesos sexuales que en el fondo son de causación tóxica. Ya los médicos más antiguos llamaban pequeña epilepsia al coito. Vale decir que discernían en el acto sexual
la aminoración y adaptación de la descarga epiléptica de estímulos. Véase el texto, apreciaciones generales sobre el ataque histérico. Se los dejo en la descripción. Continuamos. La reacción epiléptica, como suele llamarse a este conjunto, se pone sin duda también a disposición de la neurosis, cuya esencia constituye en tramitar por vía somática, por vía del cuerpo, acciones, masas de excitación que ella no puede liquidar psíquicamente. El ataque epiléptico deviene así un síntoma de la histeria, que lo adapta y modifica, tal como lo hace el decurso sexual normal. Por eso es enteramente correcto distinguir una epilepsia orgánica de una afectiva. He aquí el valor práctico de ello. Quien sufre de una es un enfermo del encéfalo, del cerebro. Quien tiene la otra, un neurótico. Esto, hasta donde yo conozco, es imposible para la psiquiatría del año 2024. Es decir, si la psiquiatría no hubiera descartado al psicoanálisis, podría distinguir estos cuadros clínicos, enfermedades propias del cerebro, ahí sí podríamos hablar, pero no de una salud mental, sino de una salud cerebral, física, posiblemente operable, o un cuadro clínico neurótico, que es aquí como Freud habría reclamado un monopolio total de la psicología, cosa que no hizo no porque no pudiera, sino porque la ciencia no permite monopolios. Es algo muy triste aquello, en el sentido que la humanidad pierde al descartar a Freud y al psicoanálisis, pero ni modo, perdieron. Ellos tendrán que asumir esa pérdida. Y aquí me separo de la humanidad, sin duda, en el momento en el cual puedo yo concebir y puedo yo, sin duda, considerar la posibilidad de, voy a decirlo así, la mente sobre la materia. Y aquí les pido también, no se casen con esta descripción mía, la hago con fines de economizar el tiempo, pero es posible que un conflicto anímico, un conflicto psíquico, un conflicto inconsciente se imponga al cuerpo y deje a los médicos con una total incapacidad de operar un órgano completamente funcional y que sin embargo, ¿cómo decirlo? Funcional en cuanto a su estructura, pero infuncional en cuanto a su interacción con un sujeto que posee ese cuerpo. Vamos a continuar con el texto porque es un texto extenso. En el primer caso, en el caso de una enfermedad cerebral, la vida anímica padece de una perturbación de afuera, ajena a ella, ajena a la vida anímica. Ajá, en el caso de la neurosis. En el otro, caso neurótico, la perturbación es expresión de la vida anímica misma, es decir, el neurótico enferma para solucionar algo. La enfermedad, neurosis, adquiere carácter funcional, adaptativo, y por lo tanto, el ser humano triunfa sobre la enfermedad, sobre el lazo social, sobre la medicina, etcétera, etcétera, sobre la ciencia misma, el ser humano neurótico. Ahora quítenle ese poder. eh, Les deseo lo mejor, queridas y queridos, que luchan por una salud mental. Tendrán que luchar hasta cierto punto con una voluntad, no la de Freud, no la mía, la del enfermo o la enferma, que ha sostenido su vida mediante la enfermedad. Entonces, tal vez el empeño de salud mental cueste la vida de muchos enfermos o enfermas, entre comillas. Continuamos con el texto. Es sumamente probable que la epilepsia de Dostoyevsky fuera del segundo tipo. No se lo puede probar de modo riguroso. En efecto, para ello habría que estar en condiciones de establecer una coordinación serial entre su vida anímica y la primera aparición de sus ataques, así como sus posteriores oscilaciones o vaivenes, y es demasiado poco lo que sabemos. Es decir, no sabemos si Dostoyevsky tenía un problema propiamente cerebral o emocional, anímico, neurótico. Ajá, no lo sabemos.
Las descripciones de los ataques mismos no enseñan nada. Las noticias sobre nexos entre ataques y vivencias son deficientes y a menudo contradictorias. La hipótesis más probable es que aquellos se remontarían muy atrás en la niñez de Dostoyevsky y primero estuvieron sustituidos por síntomas más benignos, cobrando la forma epiléptica solo después, en el 8º año, tras aquella vivencia amedrentadora, el asesinato del padre. Nota número 3. Véase René Filov-Miller, 1924, dice el traductor, véase asimismo el relato de Aime Dostoyevsky en la biografía que escribió de su padre. Particular interés despierta la comunicación de que en la infancia del novelista ocurrió, entre comillas, algo terrible, inolvidable y torturante, cierra comillas, a lo cual se remontarían los primeros indicios de su enfermedad. Un artículo de Suborin en el periódico Nouveau Vremya, no, Vremya, citado en la introducción de Philip Miller y Eckstein, también Orest Miller cita, entre comillas, acerca de la enfermedad de Fyodor Mikhailovich. Por lo demás, existe un testimonio que se refiere a su más temprana juventud y la conecta con un episodio trágico ocurrido en la vida familiar de sus padres. Si bien ese testimonio me fue comunicado oralmente por un hombre muy próximo a Fyodor Mikhailovich, no puedo decidirme a reproducirlo con detalle y exactitud porque no he recibido otra confirmación de ese rumor. Cierra comillas. Ni el biógrafo ni el investigador de las neurosis sentirán agradecimiento por esta discreción. Es decir, necesitamos más datos. No sabemos entonces. Continúa Freud. Armonizaría bien con ellos si quedase comprobado que se suspendieron por completo durante el periodo de castigo en Siberia, pero otros indicios lo contradicen, hablando de los síntomas epileptoides de Dostoyevsky. Ajá. Nota número 4. La mayoría de los documentos, entre ellos el informe del propio Dostoyevsky, informan, por el contrario, que la enfermedad solo cobró su carácter definitivo, epiléptico, durante su deportación en Siberia. Hasta donde sé, queridas, queridos, el gobierno ruso, y esto es como una práctica antiquísima del gobierno ruso, manda a Siberia, parte del propio territorio de Rusia, a sus, ¿cómo se dice? A sus criminales, ajá, como una forma de castigo. Continúa el texto. Por desdicha, hay razones para desconfiar de las comunicaciones autobiográficas de los neuróticos. La experiencia enseña que su recuerdo introduce falsificaciones destinadas a desgarrar una trama causal desagradable. De todos modos, parece seguro que la permanencia en el presidio siberiano produjo una alteración profunda en el estado patológico de Dostoyevsky. Véase Philip Miller, 1924. Regresamos al texto principal. Aquí me había quedado. El inequívoco nexo entre el parricidio de los hermanos Karamazov, obra de Dostoyevsky, y el destino del padre de Dostoyevsky ha llamado la atención a más de un biógrafo, moviéndolos a mencionar, entre comillas, cierta orientación psicológica moderna. El abordaje psicoanalítico, pues a él se refieren, está tentado a discernir en ese suceso el trauma más grave y en la reacción de Dostoyevsky el punto central o axial de su neurosis. Pero si ahora paso a fundamentar psicoanalíticamente esa tesis, no puedo menos que temer que se queden sin entender nada los no familiarizados con la terminología y las doctrinas del psicoanálisis. Tenemos un punto de partida cierto. Conocemos el sentido de los primeros ataques de Dostoyevsky en su juventud, mucho antes que emergiera la epilepsia, entre comillas. Tenían una intencionalidad de muerte. Eran introducidos por una angustia de muerte y consistían en estados del dormir letárgico. Como un desconsuelo inmotivado y repentino, se abatió ella, la enfermedad, sobre él la primera vez, cuando todavía era un muchacho. Un sentimiento, así lo refirió más tarde a su amigo Soloviov,
como si debiera morir enseguida, y de hecho siguió un estado en que se parecía en todo a la muerte efectiva. Puntos suspensivos. Su hermano Andrei informa que Fedor ya en su juventud solía dejar notitas diciendo que temía dormirse de noche y caer en un estado de muerte aparente, por lo cual rogaba que esperasen 5 días antes de inhumarlo, es decir, enterrarlo. Cita de Philip Miller y Eckstein. Ajá, página, ay, no sé, una página. Mm, Conocemos el sentido y el propósito de estos ataques de muerte. Nota número 5. Ya habían sido explicados por Freud en una carta a Fliess del 8 de febrero de 1997. Véase carta 58. Si está en el volumen 1, se las dejo en la descripción. De lo contrario, tendrán ustedes que conseguir los compendios de cartas del doctor Freud. Ajá. Regreso al texto. Significan una identificación con un muerto, una persona que efectivamente falleció y que todavía vive o cuya muerte se desea. Este último caso es el más significativo o el más importante. El ataque tiene así el valor de una punición, de un castigo, el ataque epiléptico. Ajá. O uno ha deseado la muerte de otro y ahora uno mismo es ese otro y está muerto. En este punto, la doctrina analítica introduce la tesis de que, en el caso de los muchachos, ese otro es por regla general el padre, y el ataque, que se denomina histérico, es entonces un autocastigo por haber deseado la muerte del padre odiado. Según una conocida concepción, el parricidio es el crimen principal y primordial tanto de la humanidad como del individuo. Nota número 6, yo creo que nos va a remitir a Tótem y Tabú, creo. Nota número 6, efectivamente. Les dejo todo tótem y tabú. Y esto se los digo porque fue Freud quien señaló esto. Y esto no apoyándose tanto en su teoría, su doctrina, su ciencia, su cuerpo teórico, sino más bien en Darwin y en otros antropólogos. Ajá. Vamos a continuar. En todo caso, es la principal fuente, el parricidio, la principal fuente de culpa. No sabemos si la única, pues las indagaciones no han podido todavía establecer con certeza el origen anímico de la culpa y la necesidad de perdón o de expiación. Pero no hace falta que sea la única. La situación psicológica es complicada y requiere elucidación, es decir, hay que investigar, hay que preguntar, hay que cuestionar. Y es verdad, tanto a Freud como a los pacientes. Pero bueno, vamos a seguir. La relación del muchacho con el padre es, como nosotros decimos, ambivalente. Junto al odio, que querría eliminar al padre como rival, ha estado presente por lo común cierto grado de ternura, cierta forma de amor. Ajá. Ambas actitudes se conjugan en la identificación padre, es decir, yo soy como mi padre. Uno querría estar en el lugar del padre porque lo admira, le gustaría ser como él, y porque quiere eliminarlo, es decir, me gustaría estar en su posición. Ujú. Ahora bien, todo este desarrollo tropieza con un poderoso obstáculo. En cierto momento, el niño comprende que el intento de eliminar al padre como rival sería castigado por él, por el padre, mediante la castración. Por angustia de castración, vale decir, el interés de la conservación de su virilidad, resigna, es decir, abandona, cancela, entonces el deseo de poseer a la madre y eliminar al padre. Y es este deseo, en la medida en que se conserva en lo inconsciente, el que forma la base del sentimiento de culpa. Creemos haber descrito con ello procesos normales. El destino normal del llamado complejo de Edipo todavía habremos de agregar un importante complemento. Otra complicación sobreviene, perdón, me quedé callado porque esto está redactado un poco extraño, pienso yo. Pensé en mí, en mis adentros, lo leí mal, pero no. Vamos a continuar, ¿vale? Otra complicación sobreviene cuando en el niño se ha plasmado con intensidad mayor
aquel factor constitucional que llamamos bisexualidad. Amenazada la viralidad, amenazada la virilidad por la castración, se vigorizará, se cargará de energía, en tal caso la inclinación a buscar escapatoria por el lado de la feminidad, a ponerse más bien en el lugar de la madre y adoptar su papel de objeto de amor ante el padre. Solo que la angustia de castración imposibilita también esta solución. Uno comprende que sería preciso admitir la castración si quisiera ser amado por el padre como una mujer. Así caen bajo la represión ambas mociones, odio al padre y enamoramiento de él. Hay una cierta diferencia psicológica, consistente en que el odio al padre es resignado a consecuencia de la angustia frente a un peligro exterior, la castración. En cambio, el enamoramiento del padre es tratado como un peligro pulsional interior, que, empero, se remonta en el fondo también a idéntico peligro exterior. La angustia frente al padre es es lo que vuelve inadmisible el odio a él. La castración es terrorífica, tanto en su condición de castigo como en la de precio del amor. Ajá. De los dos factores que reprimen o desalojan el odio al padre, el primero, la angustia directa frente al castigo y la castración, ha de llamarse normal. El refuerzo patógeno, enfermizo, parece venir solo del otro factor, la angustia ante la actitud femenina. Por tanto, una fuerte disposición bisexual se convierte en una de las condiciones o refuerzos de la neurosis. Puede suponérsela con certeza en Dostoyevsky, y una de sus formas posibles de existencia, la homosexualidad latente, se muestra en el valor que tuvieron para su vida sus amistades con hombres, en su conducta raramente tierna hacia sus rivales en el amor, y en su notable comprensión para situaciones solo explicables por una homosexualidad reprimida, como lo atestiguan muchos ejemplos de sus novelas. Antes de continuar, breve comentario sobre la represión. Primero que nada, queridas, queridos, la represión es algo natural, no es como tal, digamos, algo que debamos combatir a toda costa, tanto como individuos como sociedades, ajá, como. Individual y colectivamente, aunque no lo queramos, darnos forma a nosotros mismos implica cierta represión. Ajá. Repito, yo admitiré cosas en mí y no permitiré ciertas cosas en mí, tanto actos como pensamientos. Ajá. Y naturalmente, para vivir en sociedad, tenemos que limitar, darle forma a nuestras relaciones de determinada manera. Ajá. Entonces, cuando Freud llama homosexualidad reprimida, no está condenando a Dostoyevsky. No está diciendo, mal Dostoyevsky, debiste de haberte agarrado a besos a tus amigos. No. Lo que está señalando es, Dostoyevsky tenía en alta estima, quería tanto a sus amigos hombres como a sus rivales en el amor, cosa rara, una rara ternura hacia sus rivales. Podemos decir, Dostoyevsky fue capaz de amar, de desarrollar un afecto tierno hacia su papá, cosa que le permitió en otros momentos de su vida poder hacer amigos, ajá, reprimiendo su deseo homosexual, reprimiendo, digámoslo, su naturaleza homosexual. Ajá. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Continuamos. Lo lamento, pero no puedo evitar que estas puntualizaciones sobre las actitudes de odio y amor hacia el padre y sus mudanzas bajo el influjo de la amenaza de castración parezcan de mal gusto e increíbles al lector desconocedor del psicoanálisis. Y aún estoy seguro de que justamente el complejo de castración será objeto de la desautorización más universal. No obstante, puedo aseverar que la experiencia psicoanalítica ha destacado esas constelaciones por encima de cualquier duda. Y nos ordena discernir en ellas la clave de toda neurosis. Repito, complejo de castración
las cosas que yo, como individuo humano, pienso, elaboro, vivo sobre la pérdida, castración y ¿dónde está? ¿Dónde está? Digamos la ambivalencia. Núcleo de la neurosis. Ajá. Clave de toda neurosis. Continúa el texto. Ensayémoslo también con la sediciente epilepsia de nuestro literato. No sé qué es esta palabra, pero ahorita creo que podemos avanzar, ¿vale? Si quieren buscarla, adelante. Yo voy a continuar. Tan ajenas a nuestra conciencia son las cosas por las que está gobernada nuestra vida anímica. Bello. Dice el texto. Las consecuencias de la represión del odio al padre dentro del complejo de Edipo no se agotan en lo comunicado hasta aquí. Hay algo más, a saber, que la identificación padre se conquista a la postre, es decir, avanzado cierto tiempo, un lugar duradero dentro del yo. Es acogida en el yo, pero allí se contrapone al otro contenido del yo como una instancia particular. La llamamos entonces el superyo y le atribuimos a ella, la heredera del influjo parental, las más importantes funciones. Antes de continuar, hace poco leímos un texto aquí en este espacio, si mal no recuerdo, el humor, donde Freud aborda justamente desarrollos tiernos del superyo. Ajá. Les dejo en la descripción de este video el texto sobre el humor. Continúa el texto. Si el padre fue duro, violento, cruel, el superyo toma de él esas cualidades y en su relación con el yo vuelve a producirse la pasividad que justamente debía ser reprimida. El superyo ha devenido sádico. El yo deviene masoquista, es decir, en el fondo, femeninamente pasivo. Dentro del yo se genera una gran necesidad de castigo que en parte está pronta como tal a acoger al destino y en parte haya satisfacción en el maltrato por el superyo, conciencia de culpa. Es la forma, digamos, de dar cuenta de ese superyo maltratador. Es decir, el castigo no viene de afuera, viene de mí, para mí, por culpa, porque me siento culpable de haber dicho, pensado o hecho. Por poner ejemplos, o no dicho, no pensado y no hecho. Iba a poner un ejemplo de la clínica, pero vamos a continuar. En efecto, cada castigo es en el fondo una castración. Repito, cada castigo es en el fondo la castración y como tal el cumplimiento de la vieja actitud pasiva hacia el padre. Y el destino mismo no es en definitiva sino una tardía proyección del padre. Los procesos normales de la formación de conciencia moral tendrían que ser semejantes a los anormales aquí expuestos. Empero, no hemos logrado establecer el deslinde, el límite entre ambos. Como se advierte aquí, se atribuye la máxima participación en el desenlace a los componentes pasivos de la feminidad reprimida. Además, un factor accidental no puede menos que pesar, que el padre temido sea muy violento también en la realidad. Esto se aplica al caso de Dostoyevsky y reconduciremos a un componente femenino particularmente intenso el hecho de su extraordinario sentimiento de culpa, así como su modo masoquista de vida. He aquí, pues, la fórmula para Dostoyevsky. Una persona de disposición bisexual particularmente intensa. La persona, digo, la disposición, no la persona. Bueno, al fin y al cabo, una implica la otra, ¿no? Una disposición constituye una persona. Repito, una persona de disposición bisexual particularmente intensa, que puede defenderse con particular intensidad del vasallaje, es decir, de el servicio de un padre particularmente duro, un sometimiento a un padre muy duro. Ajá. Fíjense, entonces, Dostoyevsky, a pesar de, digamos, dar cierta idea de pasividad,
en esa pasividad encontró justamente la intensidad para contrarrestar la violencia del padre. Agreguemos este carácter de la bisexualidad a los componentes de su ser ya discernidos. El temprano síntoma de los ataques de muerte puede comprenderse entonces como una identificación padre del yo, es decir, mi papá ya murió, entonces yo soy como papá. Epilepsia, ajá, consentida por el super yo a modo de castigo. ¿Por qué? Pues porque encontré satisfacción en la muerte de mi padre. ¡Pum! Dice el texto, esto entre comillas, tú has querido matar a tu padre para ser tú mismo el padre. Ahora eres el padre, pero el padre muerto. Epilepsia. Ajá. Es una hipótesis, queridas, queridos. Es decir, se está explicando psicoanalíticamente a Dostoyevsky. El mecanismo habitual de los síntomas histéricos. Identificación. Ajá. Y además, entre comillas, ahora el padre te mata. Para el yo, el síntoma de la muerte es una satisfacción en la fantasía del deseo viril y al mismo tiempo una satisfacción masoquista. Para el superyo, una satisfacción de castigo, vale decir sádica. Ambos, yo y superyo, siguen desempeñando el papel del padre. Queridas, queridos, quiero subrayar esto para poner un ejemplo clarísimo de un psicoanálisis, pero hecho en la figura de Dostoyevsky. Ajá. En Dostoyevsky podemos teorizar, podemos sostener la hipótesis de esto que está diciendo Freud, pero solo en Dostoyevsky. No podemos decir, el síntoma de la muerte es una satisfacción en la fantasía del deseo viril en todo ser humano. Eso no lo podemos decir, no lo podemos sostener. Y al mismo tiempo una satisfacción masoquista. Esto es Dostoyevsky. Ajá. Porque hacer declaraciones en este sentido universales es un desconocimiento de el método de la ciencia psicoanalítica. Ajá. Vamos a continuar. Y al mismo tiempo hay algo aquí. Eh, lo que puedo ahorita señalar son algunas palabras. Ajá. Identificación, por ejemplo, a través de las cuales podemos entrever cómo el método psicoanalítico se compone efectivamente de ciertas comprobaciones que podemos ir haciendo conforme podemos apropiarnos del material expuesto, no por Freud, sino por los pacientes. Ajá. Es decir, los pacientes dicen, es que bla, 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 tengo ataques, bla, 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 mi papá murió. Ah, ok. Bla, 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 sí, tengo amigos, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. No podemos señalar un único deseo viril, por ejemplo, sino que cada quien, conforme su propia experiencia de vida, va configurando. Voy a resumirlo todo en estos: complejo de Edipo y complejo de castración. Ajá. La ambivalencia también. Por ejemplo, ¿cómo amar a un padre que nunca estuvo? ¿Cómo odiar a un padre que nunca estuvo, que nunca conocimos? Podemos relacionarnos a través de la idealización. eh, por ejemplo, si alguien nunca conoció a su padre y tomar a Dios como padre. Ajá, la figura divina. Y en la figura divina, establecer una dinámica ambivalente, pero las formas de esta dinámica ambivalente tendrán lugar única y exclusivamente en esa persona. Ajá. La ambivalencia sería justamente otra de las palabras. Bisexualidad. Ajá. Vamos a continuar con el texto. En el conjunto, la relación entre la persona y el objeto padre se ha mudado, conservado su contenido, en una relación entre yo y superyo, una reescenificación de un nuevo teatro.
Tales reacciones infantiles provenientes del complejo de Edipo pueden extinguirse cuando la realidad no les aporta alimento alguno. Pero el carácter del padre permanece idéntico. No, empeora con los años y entonces se conserva también el odio de Dostoyevsky al padre, su deseo de que muera ese padre malo. Ahora bien, es peligroso que la realidad cumpla tales deseos reprimidos. La fantasía ha devenido realidad y entonces son reforzadas todas las medidas de defensa. En lo sucesivo, los ataques de Dostoyevsky cobran carácter epiléptico. Siguen significando, siguen apuntando la identificación padre a modo de castigo, a guisa de castigo, es cierto, pero se han vuelto temibles, como lo fue la propia muerte terrorífica del padre. No se alcanzan a colegir u observar otros contenidos, sobre todo sexuales, que acaso tomaran. Hay algo curioso. Dentro del aura del ataque es vivenciado un momento de beatitud suprema, que muy bien puede haber fijado el triunfo de la liberación por la noticia de la muerte, a los que siguió en el acto el castigo tanto más cruel. Y esto quiero enfatizarlo, el castigo del mismo Dostoyevsky hacia él mismo. Ajá. Es decir, papá murió, genial. No, no, no puede ser. Ajá. Y entonces, como que yo me mato. Ajá. A través de los ataques epilépticos. ¿Cómo qué? Tienen una función simbólica, apuntan a cierto lugar. Identificación, pero también castigo. Continúa el texto. Una sucesión así de triunfo y duelo, festividad y duelo. Antes de continuar, duelo no en el sentido de la autoayuda, no es un duelo de que hay que superar, no, no, no. Duelo como dolor, sufrimiento. La hemos colegido también entre los hermanos de la horda primordial que asesinaron al padre. Esto se menciona en Tótem y Tabú. Y lo hayamos repetido en el ceremonial del banquete totémico. Nota número 7, Tótem y Tabú, bla, bla, bla. Ajá. Ya se los había mencionado. Continuamos. Si fuera cierto que Dostoyevsky se vio liberado de ataques en Siberia, de ataques epilépticos, ello no haría sino confirmar que sus ataques eran su castigo. Ya no le hacían falta, pues era castigado de otro modo, ciertamente. Solo que esto es incomprobable. No lo sabemos. Mejor testimonio sobre la existencia de esa necesidad de castigo en la economía anímica de Dostoyevsky es el hecho de que no lo quebrantaran esos años de miseria y humillaciones en Siberia. Ajá. La condena de Dostoyevsky como criminal político era injusta. Él tenía que saberlo, pero aceptó el inmerecido castigo del padrecito zar como sustituto del castigo que había merecido por sus pecados, es decir, su deseo de muerte hacia el padre real, su papá. Ajá. En lugar de autocastigarse, se hizo castigar por el subrogado o sustituto del padre. Aquí penetramos un poco en la justificación psicológica de los castigos impuestos por la sociedad. Y esto es parte también, queridas y queridos, de un desarrollo que sigo haciendo al respecto de la conformación del orden social en mi segundo volumen de Psicoanálisis del Estado, la dialéctica del castigo. Sigo todavía escribiendo eso. Esto lo grabo en marzo del 2024. No veo fecha de publicación de mi segundo libro. Vamos a continuar. La verdad es que grandes grupos de criminales piden castigo. Su super yo lo pide y así ahorra imponer él mismo las penas. Es decir, la justicia en un sentido social sirve a los individuos en la medida que el dolor, la pena, el sufrimiento, dado que viene de afuera, me ahorra a mí juzgarme y dictaminar mi propio castigo. Ajá. Nota número 8. Dice el traductor, este texto es de Freud, véase Los que delinquen por conciencia de culpa, el tercero de los ensayos de Freud en su trabajo, algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Les dejo todo este texto en la descripción, algunos tipos. Ajá. Este creo que es el tercero de los ensayos, ahí dice.
Regresamos al texto. Quien tenga noticia de las complejas mudanzas de significado de los síntomas histéricos, comprenderá que aquí, en modo alguno, se intenta averiguar el sentido de los ataques de Dostoyevsky más allá de ese comienzo. Nota número 9. El propio Dostoyevsky proporciona la mejor referencia acerca del sentido y el contenido de sus ataques cuando comunica a su amigo Strahov que su irritabilidad y depresión tras un ataque epiléptico se deben a que se ve como un criminal y no puede apartar de sí el sentimiento de cargar con una culpa desconocida, de haber cometido un gran crimen que lo oprime. Antes de continuar, les dejo en la descripción también otro texto llamado Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Ajá, principio de realidad y principio de placer. Y esto se menciona desde la interpretación de los sueños, que es texto fundador del psicoanálisis, escrito por Freud entre 1895 y 1800, finales del siglo 1800, donde, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Se me fue la idea. Ah, son formulaciones sobre los dos principios. Ah, ya. De hecho, es también algo mencionado por Jesucristo mismo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Quien deseó a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio. Es decir, el acto psíquico es ya motivo de culpa como si hubiéramos realizado el acto físico. Ajá. Un principio psicológico del cual Freud se encarga no solo en señalar su importancia dentro de la relación que tenemos como sujetos con nosotros mismos, la fantasía es ya un acto, que podemos también decir en los 3 ensayos de teoría sexual, la actividad sexual por excelencia de la humanidad no es el coito, es la fantasía. Regresamos al texto, ¿vale? Continuamos la nota 9. En acusaciones como esta, el psicoanálisis ve por cierto el discernimiento. Repito, en acusaciones como esta, es decir, no sé por qué, pero yo soy un criminal, ahora podemos decir, soy un criminal porque me gustó saber que papá murió, soy un criminal porque en ese gusto, yo, para mí, maté a mi papá. Ajá. A pesar de que yo jamás estuve ahí, no lo vi, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Aquí hay una diferencia fundamental entre la justicia psíquica y la justicia del derecho. Continúa el texto. En acusaciones como esta, el psicoanálisis ve cierto discernimiento de realidad psíquica o de la realidad psíquica y se empeña por hacer conocida para la conciencia esa culpa desconocida. Aquí subrayo la realidad psíquica para enfatizar es la lógica de lo inconsciente, es la lógica infantil, no es una lógica desechable, más bien nos permite apropiarnos de esa energía, de esa que se manifiesta en la culpa. Ajá. Regresamos al texto, estamos en la nota 9. Continuamos. Basta con que pueda suponerse legítimamente que su sentido originario permaneció inmutable tras todas las superposiciones ulteriores. Es decir, podemos avanzar física, orgánica, social e incluso subjetivamente dejar atrás nuestras fantasías, pero esas fantasías no mueren, forman nuestro núcleo afectivo. Ajá. Puede decirse que Dostoyevsky nunca se liberó de la hipoteca que el propósito del parricidio hizo contraer en su conciencia moral. Es decir, a pesar de que él pudo no haber hecho absolutamente nada para haber matado por la muerte de su padre, él no mató a su padre, sí sentía una culpa por el gusto que eso le dio. Y ese gusto lo hacía a él, frente al mismo parricida, responsable, culpable de la muerte de su padre. Ajá. Determinó también su conducta hacia los otros dos campos en que es decisiva la relación con el padre, hacia la autoridad política y hacia la fe en Dios.
En el primero, la autoridad política terminó en total sumisión al padrecito zar, que había juzgado una vez con él, en la realidad, la comedia del asesinato que su ataque solía espejarle, solía reflejarle tan a menudo. Aquí la penitencia salió ganadora. En el campo religioso le quedó más libertad. Según informes, al parecer fidedignos, osciló hasta el último instante de su vida entre la fe y el ateísmo. Su gran intelecto le impidió pasar por alto algunas de las dificultades lógicas a que conduce la fe. En una repetición individual de un desarrollo de la historia universal, esperaba hallar en el ideal de Cristo una salida y una liberación de la culpa, y usar su propia pasión, es decir, el propio dolor, como un título que le diera derecho al papel de un Cristo. Si en definitiva, antes de continuar, les dejo en la descripción el texto anterior, una vivencia religiosa, un texto muy bello sobre los dogmas y el papel de los sujetos. Ajá. Aquí quiero enfatizar esto. Dostoyevsky tomó el cristianismo e hizo algo con el cristianismo. Ajá. Dostoyevsky más fuerte que el dogma. Voy a continuar. Si en definitiva no se pronunció por la libertad y devino reaccionario, se debió a que la culpa humana universal, la culpa del Hijo sobre la que se edifica el sentimiento religioso, había alcanzado en él, en Dostoyevsky, una intensidad supraindividual y permaneció indoblegable, ingobernable aún para su gran inteligencia. Aquí nos exponemos al reproche de abandonar la neutralidad del análisis y someter a Dostoyevsky a valoraciones solo justificadas desde el punto de vista partidista de determinada cosmovisión. Un conservador tomaría el partido del gran inquisidor y formularía un juicio diverso sobre Dostoyevsky. El reproche está justificado. Para moderarlo, solo cabe decir que la decisión de Dostoyevsky parece comandada por la inhibición de pensamiento que le provocaba su neurosis. Difícilmente se deba al azar que las tres obras maestras de la literatura de todos los tiempos traten del mismo tema, el del parricidio. Edipo Rey de Sófocles, Hamlet de Shakespeare y Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Es que ahí tiene razón y por eso lo amo, doctor Freud. El parricidio, tema fundamental del espíritu humano. Tótem y tabú, pero continuamos. Además, en las tres... Ah, eh, tengo que contestar un texto, un breve mensaje, un segundo. A ver, ya está, este texto acaba, estamos a 5 páginas. Eh, yo calculo 20 minutos. Entonces, además, en las tres queda al descubierto como motivo del crimen la rivalidad sexual por la mujer, en estas tres obras. Ajá. Sin duda, la figuración más sincera es la del drama que retoma la saga griega, el cuento, el camino griego. Ajá. En él es el héroe mismo quien cometió el crimen, pero la elaboración poética no es posible sin suavizamiento y disfraz. La confesión desnuda del propósito de parricidio, como la obtenemos en el análisis, parece insoportable sin preparación analítica. El drama griego, el indispensable debilitamiento, pero con preservación de la trama afectiva, es logrado con mano maestra proyectando a lo real el motivo inconsciente del héroe, como si fuera una compulsión del destino ajena al héroe mismo. Es decir, ahí no hay deseo, ¿verdad? No, no hay deseo, es el destino. El héroe, comete el crimen sin intención y al parecer sin influencia de la mujer, al parecer. Empero, el drama da razón de aquel nexo, haciendo que pueda alcanzar a la madre reina solo tras repetir la hazaña en el monstruo que simboliza al padre.
y descubierta su culpa, hecha ella consciente, no sigue intento alguno por aventarla, reprimirla, hacerse pato ajeno a lo que ella hizo, invocando la construcción auxiliar de la compulsión del destino, sino que es reconocida y castigada o punida como una plena culpa consciente, lo cual puede parecer injusto a la reflexión, pero es perfectamente correcto desde el punto de vista psicológico, inconsciente, infantil. Es decir, yo soy responsable de mi deseo, no es el destino. Continúa el texto. La figuración del drama inglés es más indirecta. No ha sido el héroe, sino otro quien consumó la acción. Y este no significa un parricidio. Ah, no, no, no. Por eso no hace falta disfrazar el motivo escandaloso de la rivalidad sexual por la mujer. El motivo escandaloso de la rivalidad sexual, no. Eh, eso me gustó, ¿eh? Eso me gustó. Este, también vemos, por así decir, bajo una luz refleja. Me quedé ahí clavado. También vemos, por así decir, bajo una luz refleja el complejo de Edipo del héroe. A medida que nos enteramos del efecto que el crimen del otro ejerce sobre él, debería vengarlo, pero se encuentra asombrosamente incapaz de hacerlo. Ajá. Nosotros sabemos que es su sentimiento de culpa el que lo paraliza, es decir, también sintió bonito, de una manera por entero adecuada a los procesos neuróticos, porque claro, si otro mató a mi padre, pero yo siento rico que él no esté, si yo castigo al otro, entonces yo también sería merecedor de castigo, porque el acto del otro significó un alivio o un placer para mí, una satisfacción. Ajá. Continuamos. Nosotros sabemos que es su sentimiento de culpa el que lo paraliza de una manera por entero adecuada a los procesos neuróticos. El sentimiento de culpa es desplazado a la percepción de su insuficiencia para cumplir esa tarea del castigo. Ajá. Se recogen indicios de que el héroe siente esa culpa como supraindividual, más allá de sí. Ajá. Desprecia a los demás no menos que a sí mismo. Dad a cada hombre el trato que se merece y ¿quién se salvaría de ser azotado? Nota número 10, seguramente Shakespeare. Ah, no, miren, ah, no, Shakespeare es verdad. Acto 2, escena 2. Continuamos, la novela del autor ruso avanza otro paso en esta dirección. También aquí es otro quien consumó el asesinato, pero uno que tiene frente al asesinado el mismo vínculo filial que el héroe Dimitri, respecto de quien se admite francamente el motivo de la rivalidad sexual. Es, pues, otro hermano, a quien Dostoyevsky significativamente atribuye su misma enfermedad, la supuesta epilepsia, como si quisiera confesar que el epiléptico, el neurótico en mí, perdón, es un parricida. Y luego, en el alegato frente al tribunal, viene el famoso escarnio de la psicología, la que sería, entre comillas, una vara de dos puntas. Nota número 11. La frase aparece en el libro 12, capítulo 10 de la novela de Dostoyevsky. Ok. Un grandioso disfraz, pues solo hace falta invertirlo para hallar el sentido más profundo de la concepción de Dostoyevsky. No es la psicología la que merece el escarnio, el castigo, digamos, la molestia. Voy a dejarlo así, sino el procedimiento judicial mismo, es decir, lo que busca traer justicia. En efecto, es indiferente quién ejecutó de hecho el crimen. A la psicología solo le importa quién lo quiso en su sentimiento y, una vez producido el sentimiento, lo saludó con beneplácito. Nota número 12. Se hallará una aplicación práctica de estas ideas en un caso judicial real en el texto, el dictamen de la facultad en el proceso Halsman. Creo que está más adelante en este volumen, donde vuelve a someterse a examen los hermanos Karamazov. Continuamos. Por eso, frente a Alyosha, la figura de contraste, todos los hermanos, el apasionado gozador, el cínico escéptico y el criminal epiléptico,
son culpables por igual. Los hermanos Karamazov se encuentra, en Los hermanos Karamazov se encuentra una escena en extremo definitoria para Dostoyevsky. La conversación con Dmitri, el starés, ha reconocido que él mismo lleva en sí la disposición al parricidio y se arroja a sus pies. Antes de continuar, el starés, seguramente palabra rusa, significa monje o eremita, ermitaño. Ajá. En la obra de Dostoyevsky es el padre Zosima. Continuamos. No puede tratarse de una expresión de reverencia. Tiene que significar que el santo, el sacerdote, arrojaba de sí la tentación de despreciar o aborrecer al asesino, y por eso se humilla ante él, es decir, lo reconoce como su igual, un sacerdote. La simpatía de Dostoyevsky por el criminal es de hecho ilimitada, va mucho más allá de la compasión a que el desdichado tiene derecho, y recuerda el horror sagrado con que la antigüedad consideró al epiléptico y al enfermo mental. Miren cómo se han invertido los papeles, querido doctor Freud. Y no lo digo hacia usted, hacia Dostoyevsky, sino hacia mi sociedad. Hay algo que nosotros estamos haciendo mal con nuestros, entre comillas, enfermos mentales. Pero bueno, el criminal es para él casi como un redentor que ha tomado sobre sí la culpa que los otros habrían debido llevar. Antes de continuar, voy a ser más específico con mi comentario. Nuestros enfermos mentales son casi tan despreciables como los criminales, y esto no lo digo yo, hay que ver las redes sociales donde gente se apropia de la enfermedad mental, de las enfermedades mentales actuales, y es atacada, no por mí, por sus familiares, por eh, diversos sectores de la sociedad, ajá, y particularmente por los profesionales que deberían acercarlos y que deberían ligarlos a una normalidad, entre comillas. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. El criminal es para él, para Dostoyevsky, casi como un redentor que ha tomado sobre sí la culpa que los otros habrían debido llevar. Después que él ya ha asesinado, no hace falta asesinar. Antes bien, es preciso estarle agradecido, pues de lo contrario uno mismo habría debido asesinar. Digamos, la lógica de Dostoyevsky, ajá, de sus obras. Esto no es solo compasión indulgente, es identificación sobre la base de los mismos impulsos asesinos. En verdad, un narcisismo apenas desplazado o descentrado, un narcisismo, es decir, mi valor se lo entrego al criminal. De Dostoyevsky, no es propiamente algo que tome lugar en mí. Ajá. Vamos a continuar. No por ello ve impugnar el valor ético de esa bondad. No por ello cabe impugnar el valor ético de esa bondad. Es decir, es una bondad mm, no tan útil, es útil para el sujeto, pero no socialmente. Vamos a continuar. ¿Acaso sea, en general, el mecanismo de la complicidad indulgente con otros seres humanos el que vemos con particular claridad aquí, en el caso extremo del creador literario gobernado por la conciencia de culpa? Es decir, en este acto, Dostoyevsky solucionaba su culpa. Es decir, bueno, que lo castiguen a él, pero gracias por ser castigado por mí. Estoy ahí haciendo eh, mención de la lógica tras ese acto narcisista. Ajá. Ese acto de identificación. Vamos a continuar. No hay duda de que esta simpatía de identificación ha presidido decisivamente la elección temática de Dostoyevsky. Ahora bien, trató primero del criminal común por codicia, del criminal político y religioso, antes de regresar al final de su vida, al criminal primordial, al parricida, y exponer su confesión poética a raíz de él. Es decir, puede ser, digamos, una elaboración particular, pero no deja de ser genial Dostoyevsky. Ujú. Pa, 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 pa. Ya estamos por acabar, queridas, queridos, pero
un pequeño error. Aquí está. La publicación de la obra póstuma de Dostoyevsky y del diario íntimo de su mujer ha arrojado viva luz sobre un episodio de su vida, la época en que estuvo poseído en Alemania por la manía del juego, digamos, lo que hoy se podría llamar por la psicología y la psiquiatría una ludopatía. Búsquenlo en internet. Un inequívoco ataque de pasión patológica que por otra parte nadie pudo valorar de otro modo. No faltaron racionalizaciones para este obrar asombroso e indigno, como no es raro que suceda en los neuróticos. El sentimiento de culpa se había procurado una sustitución palpable mediante un cúmulo de deudas del alemán, esta palabra, Schuldenlast, Schuld, bueno, así lo dejamos. Y Dostoyevsky podía alegar que quería conquistarse, mediante la ganancia en el juego, la posibilidad de regresar a Rusia sin ser encarcelado por sus acreedores. La madre patria, ¿verdad, Dostoyevsky? Pero era solo un subterfugio, una trampa. Dostoyevsky era bastante agudo como para discernirlo y bastante honrado como para confesarlo. Sabía que lo principal era el juego en sí y por sí. Palabras francesas que quieren decir, lo principal es el juego mismo. Escribe en una de sus cartas, parece ser Dostoyevsky: juro que no se trata de codicia, aunque por cierto el dinero es lo que más falta me hace. Regresamos al texto. Todos los detalles de su conducta apasionada del alemán Triebhalt, Triebhaft. Todos los detalles de su conducta apasionada y absurda prueban esto y algo más aún. Nunca descansaba hasta perderlo todo. Complejo de castración, queridas, queridos. Y esto en medio de placer y dolor. Vamos a continuar. El juego era para él también una vía de autocastigo. Ajá. Innumerables veces había prometido y hasta dado su palabra de honor a su joven mujer de no jugar más o no hacerlo ese día. Y como ella nos dice, la quebrantaba casi siempre, su propia palabra, ¿vale? Y si las pérdidas los habían llevado a él y a ella a la miseria más extrema, extraía de ahí una segunda satisfacción patológica. Ajá. Podía insultarse, humillarse ante ella, exhortarla a despreciarlo, conmiserarla por haberse casado con él, viejo pecador. Y tras ese aligeramiento de la conciencia moral, es decir, ya me castigaste, ya me siento mejor, el juego proseguía al día siguiente. Y fíjense, satisfacción masoquista. Castígame, mujer, castígame. Bueno, Dostoyevsky, ¿no? Y la joven esposa se acostumbró a este ciclo, sádica, porque había notado que lo único de que cabía esperar la salvación en la realidad, la producción literaria, nunca marchaba mejor que después que lo habían perdido todo y empeñado su último haber. Más o menos entiende, es decir, se quedó ella esperando y accedió a castigarlo más por el placer sádico, más que por el placer sádico, por la promesa, digamos, de que ese hombre había escrito grandes obras. Desde luego, ella no comprendía los nexos. Cuando el sentimiento de culpa de él era satisfecho por los castigos que él mismo se imponía, cedía su inhibición para el trabajo. Se permitía dar algunos pasos por el camino que llevaba al éxito. Nota número 14. Dice Dostoyevsky, siempre permanecía junto a la mesa de juego hasta perderlo todo. Perdón, son palabras de la mujer de Dostoyevsky, de su esposa. Ajá. Hasta quedar totalmente arruinado. Solo cuando el infortunio quedaba consumado se retiraba al fin el demonio de su alma y dejaba sitio al genio creador. Citado por Philip Miller y Eckstein. Regresamos al texto. La pieza del vivenciar infantil ha tenido soterrado, ¿ok? Que se conquista una repetición en la compulsión al juego
Ah, la pieza del vivenciar infantil hace tiempo enterrado, que se conquista una repetición en la compulsión al juego, puede observarse sin dificultad apoyándose en una novela de un literato más joven. Ahí está. Se entiende, ¿no? Stefan Zweig, quien por lo demás ha consagrado un estudio a Dostoyevsky, véase Los Tres Maestros, relata en su colección de las tres novelas, La confusión de sentimientos, el texto de Stefan Zweig. Una historia que titula 24 horas en la vida de una mujer. En esta pequeña obra maestra solo quiere, presuntamente, mostrar cuál irresponsable criatura es la mujer, qué transgresiones sorprendentes para ella misma puede verse empujada a cometer por obra de una visión, de una impresión vital inesperada. Sin embargo, la novela dice mucho más si se la somete a una interpretación analítica. Y esta nos acude de manera tan insinuante que no podemos rechazarla. Figura prescindiendo de aquella intención de disculpa, algo muy diverso, universalmente humano o más bien masculino. Es característico de la naturaleza de la creación artística que el autor, que es amigo mío, asegurará ante mis preguntas que la interpretación que yo le comunicaba había sido por completo ajena a su saber y a su propósito, aunque en el relato había entretejidos muchos detalles que parecían calculados para indicar esa pista secreta. En la novela de Zweig, una anciana y noble dama cuenta al escritor una vivencia que tuviera unos 20 años atrás. Había enviudado joven, madre de dos hijos que ya no la necesitaban, apartada de toda experiencia vital. Tenía 42 años cuando en uno de sus viajes sin objeto se encontró en la sala de juego del Casino de Mónaco y entre todas las maravillosas impresiones del lugar, pronto se vio fascinada por la visión de dos manos que parecían traslucir con una sinceridad e intensidad conmovedoras todas las sensaciones del jugador desdichado. Supongo que algo así, ¿no? Como mucha preocupación en las manos. Ajá. Esas manos pertenecían a un hermoso jovencito. El escritor le asigna como al descuido la edad del primer hijo de la espectadora, como al descuido. Ajá. Quien tras perderlo todo abandona la sala presa de la más honda desesperación, presi- previsiblemente para poner fin en el parque a su desesperanzada vida. Una inexplicable simpatía la empuja o constriñe a seguirlo y a emprender todos los intentos para salvarlo. Él la juzga una de las tantas mujeres fastidiosas del lugar y quiere quitársela de encima, pero ella permanece a su lado y de la manera más natural se ve precisada a compartir su albergue en el hotel y finalmente su cama. Oh, curioso. Tras esta improvisada noche de amor, en las circunstancias más solemnes, hace prometer por el jovencito, al parecer tranquilizado, que nunca más jugará. Le facilita dinero para regresar a su casa y le promete encontrarlo en la estación antes de la partida del tren. Pero luego se le despierta una gran ternura hacia él. Quiere sacrificarlo todo para protegerlo. Se resuelve a viajar con él en vez de despedirlo. Ínfimas, pequeñitas contingencias la detienen de suerte que pierde el tren. En su añoranza por el ausente, vuelve a visitar la sala de juegos y ahí encuentra horrorizada las manos que habían encendido su simpatía. Olvidado de sus juramentos, él había vuelto a jugar. Ella le recuerda su promesa, pero, poseído por la pasión, él la moteja de aguafiestas, es decir, la llama aburrida. Le ordena que se marche y le arroja el dinero con que ella pretendía salvarlo, redimirlo. Se ve obligada a escapar en medio de la más honda vergüenza y tiempo después se entera de que no había conseguido salvarlo del suicidio. Esta historia brillantemente contada, sin lagunas en su trama de motivos, es sin duda viable por sí sola y tiene asegurado un gran efecto sobre el lector. Empero, el análisis enseña que su invención reposa en la base primordial de una fantasía de deseo de la pubertad.
que muchas personas incluso recuerdan conscientemente. La fantasía reza que, ojalá la propia madre, introdujera al jovencito en la vida sexual para salvarlo de los temidos prejuicios de la masturbación o del onanismo. Las fantasías de salvación o de redención tan frecuentes tienen el mismo origen. El vicio del onanismo, de la masturbación, es sustituido por la manía del juego. Nota número 15, pero voy a continuar. Derivación esta que se trasluce o se deja ver en la insistencia sobre la apasionada actividad de las manos. Ajá. Nota número 15. Véase carta a Fliss del 22 de diciembre de 1897. Ahí Freud señalaba que el onanismo es la adicción primordial, de la cual son sustituidos todas las posteriores adicciones. Ajá. Nota número, perdón, carta 79, esta sí está en el volumen 1, se las dejo en la descripción. Regresamos al texto, ya casi acabamos. Aquí me quedé. Real y efectivamente la furia del juego es un equivalente a la antigua compulsión, dice el texto, pero podemos decir obligación masturbatoria. Compulsión, otro sinónimo de compulsión, lo puse como obligación. Impulso, manía, ajá. Iba a decir manía inconsciente y tiene sentido. Compulsión, algo que no podemos detener. Ajá. Y en la crianza de los niños no se usa otro término que el de jugar para nombrar el quehacer de las manos en los genitales. Ajá. Lo irrefrenable de la tentación, los solemnes y nunca respetados juramentos de no volver a hacerlo, el placer atolondrante y la mala conciencia de que uno se arruinaría, es decir, digamos como sinónimo significante, asociación con el suicidio, ruina, suicidio, muerte, ajá, se han conservado inmutados a pesar de la sustitución. Es sin duda la madre, no el hijo, la relatora en la novela de Zweig. No puede menos que linsojear al hijo, es decir, consentir, presumir de él, haciéndole pensar, si la madre supiera los peligros en que pone el onanismo, me salvaría de él, consintiendo todas las ternuras en su propio cuerpo. La igualación de la madre con la prostituta que el jovencito consuma en la novela de Zweig se integra dentro de la misma fantasía. Vuelve fácilmente alcanzable lo inalcanzable. La mala conciencia que acompaña a esa fantasía impone el mal desenlace de la creación literaria, es decir, el suicidio del personaje, ¿no? Del joven. Es también interesante notar cómo la fachada que el escritor da a la novela busca encubrir su sentido analítico, es decir, no, esta es una historia de mujeres y malas, malas, malas mujeres. No, de hecho, es justo en la narración se señala el papel salvador de ella, papel incompleto, pero no tanto por culpa de ella, dice el texto. En efecto, es harto discutible que la vida amorosa de la mujer esté gobernada por impulsos repentinos y enigmáticos. El análisis descubre más bien una motivación suficiente para la sorpresiva conducta de esa señora hasta entonces extrañada del amor. Fiel a su memoria, fiel a la memoria de su esposo perdido, se ha abroquelado, eh, cancelado, no sé cómo traducir esta palabra, toda pretensión como las de él, pero en eso acierta la fantasía del hijo, pero no escapó, como madre, a una transferencia amorosa sobre el hijo, por entero inconsciente para ella, y en este lugar desprotegido puede pillarla el destino. Si la manía del juego, con sus infructuosas luchas por deshabituarse y sus oportunidades de autocastigo, es una repetición de la compulsión onanista, no nos asombrará, no nos asombrará que se haya conquistado
tan gran espacio en la vida de Dostoyevsky. Es decir, tan grande como sus ganas de castigarse es por lo que se quiere castigar, ya sea el impulso por matar al padre o por ganar placer. Ajá. Continúa el texto. Es que no hallamos ningún caso de neurosis grave en que la satisfacción autoerótica de la primera infancia y de la pubertad no hubiera cumplido su papel, y los vínculos entre los empeños por sofocarla y la angustia frente al padre son demasiado notorios para necesitar elucidación. Nota número 16, con esta terminamos. La mayoría de las opiniones aquí expuestas están contenidas también en un excelente libro de Jolan Nuflent, 1923. Queridas, queridos, eh, no sé si leer de una vez este apéndice. Yo creo que sí. Vamos a concluir entonces de una buena vez con el apéndice. Carta de Freud a Theodor Reich, 1929-1930. Pocos meses después de publicarse el ensayo sobre Dostoyevsky, apareció en Imago, publicación psicoanalítica, una reseña de Theodor Reich. Aunque en líneas generales la opinión de Reich era favorable, dedicó considerable espacio a rebatir el juicio de Freud sobre los sentimientos morales de Dostoyevsky, estimándolo injustificadamente severo. También discrepaba Reich con lo afirmado por Freud acerca de la eticidad en el tercer párrafo del ensayo. Ok. E incidentalmente criticaba la forma de este último, cuyo final le parecía desconectado de lo anterior. Tras leer las críticas, Freud le envió una carta como respuesta. Y cuando poco más tarde Reich reimprimió la reseña en una recopilación de obras suyas, Freud consistió en que se incorporara dicha carta. Nota número 1 antes de continuar. Véase página 194. Ok. Ya llegaremos a ella, dice el texto. Tanto la reseña de Reich como la carta de Freud fueron además incluidas en el texto de Reich, Bir Freud Schuller, traducido luego al inglés con el título From 30 Years with Freud, por 30 años con Freud, o desde 30 años con Freud. A ver, vamos a ver, asterisco, traducción al castellano, en 30 años con Freud. Ok, entonces, abril 14 de 1929. Dice Freud, he leído con sumo placer su reseña crítica de mi estudio sobre Dostoyevsky. Todas sus objeciones son dignas de consideración y reconozco que algunas de ellas son acertadas. Sin embargo, puedo aducir ciertas cosas en mi propia defensa. Y usted convendrá en que no son sutilezas acerca de quién tiene razón. Pienso que usted aplicó una norma demasiado alta para juzgar este ensayo trivial, que fue escrito como favor hacia una persona y de mala gana. Nota número 2. Sin duda, Eitingon, quien insistió persistentemente a Freud para que terminara el ensayo. Esto lo sabemos por Ernest Jones, el biógrafo oficial. En los últimos tiempos, dice Freud, escribo siempre de esa forma, es decir, más forzado que voluntariamente. Me doy cuenta de que usted lo ha observado. Naturalmente no estoy diciendo esto para justificar opiniones apresuradas o falsas, sino simplemente para explicar la descuidada arquitectura del conjunto. ¡Wow! Descuidada arquitectura. Bueno, qué genio era usted entonces. Es indiscutible que el análisis de Zweig intercalado produce un efecto poco armonioso. Si miramos más profundamente, podemos descubrir cuál fue la finalidad de este agregado. De haber podido dejar de considerar el lugar donde iba a aparecer el ensayo, seguramente habría escrito. Podemos diagnosticar que en la historia de una neurosis caracterizada por tan severo sentimiento de culpa, la lucha contra el onanismo desempeña un papel esencial. Confirma plenamente este diagnóstico la patológica pasión de Dostoyevsky por el juego. En efecto, no vemos en una novela breve de
como vemos en una novela breve de Zweig, la que leímos al final del trabajo sobre Dostoyevsky. Esto significa que la atención dedicada a la historia de Zweig no estaba dictada por la relación de este con Dostoyevsky, sino por la del onanismo con la neurosis. Sin embargo, esto se hacía un poco complejo. Mantengo mi creencia en una norma social de ética científicamente objetiva, y por eso no discuto el derecho del excelente filisteo a que su conducta sea considerada buena y moral, aunque le haya exigido muy escasa conquista de sí. Nota número 3. Vamos a ver. Otto Reich, Reich había escrito: la renuncia fue otrora el único criterio de la moralidad. Hoy es uno entre muchos. Si fuera el único, el excelente ciudadano y filisteo de torpe sensibilidad que se somete a las autoridades y cuya falta de imaginación torna mucho más sencilla su renuncia, sería éticamente muy superior a Dostoyevsky, ¿cierto? A ver. No obstante, al mismo tiempo, es que esto es algo que les había señalado anteriormente, queridas y queridos. En El porvenir de una ilusión, Freud hace, digamos, un fuerte cuestionamiento a las ilusiones, pero también hacia el final nos quedamos con la pregunta, también Freud tenía ilusiones y su ilusión más alta era en la ciencia, la capacidad humana de un trato ético científicamente objetivo. Pero Freud no vivió, bueno, vivió la persecución del régimen nacional socialista en Austria, Viena. Sus hermanas murieron después en campos de concentración después de publicado El porvenir de una ilusión, y Freud no conoció ni la Guerra Fría ni la amenaza nuclear. Ajá. Evidentemente consecuencia de la evolución del pensamiento científico. Ujú. Entonces, eh, aquí puedo señalar una ilusión de Sigmund Freud, pero no por eso lo señalo o lo condeno. Más bien, me acerco a él como ser humano. Yo tengo mis ilusiones, que por ejemplo, en El porvenir de una ilusión, yo esperaría que ella me hable. Eso no pasa. Regresamos al texto, ¿vale? No obstante, al mismo tiempo, estimo válido el concepto subjetivo y psicológico de la ética que usted sostiene. Aunque estoy de acuerdo con sus opiniones sobre el mundo y hombre actuales, no puedo, como usted sabe, compartir su rechazo pesimista de un futuro mejor. Bueno, eso es lindo también. Dice el texto. Por cierto, he incluido al Dostoyevsky psicólogo en el poeta. También podía haber dicho contra él que su intuición estaba completamente limitada a las operaciones de la psique anormal. Considere su asombrosa impotencia frente a los fenómenos del amor. Ajá. Realmente él solo concibe o el crudo deseo pulsional o la sumisión masoquista y el amor por compasión. Mm. Es que, queridas, queridos, esto es delicioso. El amor no necesariamente tiene que ser depositado en alguien a quien se considere inferior. El amor también puede motivarnos a buscar a gente mejor que nosotros y que esa misma gente, de la forma menos sádica posible, nos impulse a ser mejores. Vamos a continuar. Usted también está totalmente en lo cierto al suponer que a mí no me gusta Dostoyevsky. Oh, a mí sí. A pesar de toda mi admiración por su fuerza y nobleza. Esto proviene del hecho de que mi paciencia con los caracteres patológicos se ha agotado en mi trabajo diario. Ah, mira, en el arte de la vida. En el arte y la vida yo no los tolero. Este es un rasgo personal que nada compromete a los demás. ¿Dónde va a publicar su ensayo? Nota 4, pero voy a continuar. Creo que es muy bueno. La investigación científica debe trabajar sin prejuicios.
en las demás actividades intelectuales es inevitable la elección de un punto de vista. Y naturalmente hay muchos posibles. Nota número 4. Esto parece indicar que Freud había mostrado su crítica a Freud antes de que se publicara en la revista Imago, aunque también es posible que aquí Freud estuviera refiriendo a la reimpresión del artículo. Queridos, terminamos Dostoyevsky y el parricidio y el apéndice en un solo video. Nos vemos para la carta a Leroy sobre un sueño de Descartes. Bye.